El Club de Fútbol Pachuca es un club de fútbol con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Cuenta en su palmarés con 7 títulos nacionales y 6 internacionales. Actualmente participa en la Primera División de México, en la cual permanece desde 1998. Fue fundado el 1 de noviembre de 1892. Disputa sus encuentros de local en el Estadio Hidalgo. Pachuca ha ganado en 7 ocasiones la Liga Mexicana y 5 veces la Liga de Campeones de la CONCACAF. En 2006 conquistó la Copa Sudamericana, siendo el único equipo del mundo en ganar un torneo oficial avalado por la FIFA fuera de su confederación. Es el equipo con más escuelas de fútbol en México. Y también, el primer club mexicano en haber participado 4 veces en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. En 2017 obtuvo el tercer lugar de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, igualándola hasta entonces la mejor actuación de un equipo perteneciente a la CONCACAF después de Necaxa, Monterrey, Deportivo Saprissa de Costa Rica y Tigres UANL, que alcanzó la final del Mundial de Clubes 2020. Historia. Primeros años. El primer club antecedente del actual fue creado por mineros ingleses con el nombre de Pachuca Fútbol Club y existe al menos desde el 1 de noviembre de 1892, ese día se llevó a cabo un partido de fútbol en la Hacienda de Campo, propiedad de Frank Krull, como parte del programa de la celebración anual del Benevolent Club de Pachuca. Entre los jugadores que alinearon ese día se menciona a los señores de apellido Rull, Abraham, Ladlow, Rablin y Rayas. El día 28 de noviembre de 1895, en una reunión celebrada en la Hacienda La Luz de esta ciudad, el Pachuca Fútbol Club se fusionó con el Pachuca Cricket Club y el Balasco Cricket Club para dar creación al Pachuca Athletic Club, donde el fútbol, tenis y otros deportes pudieran ser practicados. La primera directiva del club fue integrada por Frank Krull como presidente, William M. Rull, James Bennett y James Lowry como vicepresidentes, Godfrey Vivian como secretario, Francisco H. Rull como tesorero, y el comité administrativo lo conformaron J. Harris, Juan C. Rull, R. Rablin, R. Morsead, C. Rablin y E. Rablin. El equipo hidalguense y los clubes Orizaba Athletic Club, Reforma Athletic Club, British Club y México Cricket Club se unieron para fundar en 1902 la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, disputándose el primer torneo en 1902-03 que ganaría el Orizaba Athletic Club. Pachuca ganó su primer título en la temporada 1904-05. Fue también campeón de la Copa Tower en 1907-08 y 1911-12. En 1908 apareció el primer mexicano en el club, David Islas. Para 1915 el equipo era ya integrado en su mayoría por mexicanos, ganando 2 títulos más en 1917-18 y 1919-20, dirigidos por Alfred C. Crowley, que a la vez también se desempeñaba como defensa en el equipo. Cabe señalar que fue el equipo que tuvo más participaciones en dicha liga, perdiéndose solo las 2 últimas campañas. Después de 1920, la minera entró en crisis por efectos de la Revolución Mexicana, motivo por el cual varios jugadores se trasladaron a la Ciudad de México en busca de oportunidades, entre ellos, Salvador Roldán, Enrique La Matona Esquivel, los hermanos Horacio y Alfonso El Moco Ortiz, este segundo, campeón goleador de la temporada 1919-20 con 4 goles, y su máximo referente, Alfred C. Crowley, desintegrándose así el club. Exactamente pasaron 31 años hasta que con motivo de la creación de la Segunda División de México en 1950 se fundó el equipo Pachuca AC. Profesionalismo. En 1950 fue uno de los 7 equipos fundadores de la Segunda División, sin embargo desaparece por segunda ocasión al finalizar la campaña 1951-52. En 1960 con la iniciativa de un grupo de aficionados, y apoyados por el señor Germán Corona del Rosal, se funda de forma permanente la actual franquicia del Club de Fútbol Pachuca. Para la temporada 1966 a 1967 obtiene el campeonato de la Segunda División, dirigidos por Ernesto Candía derrotan 2-0 a Ciudad Victoria en Pachuca,
con lo cual superó por 2 unidades al Laguna y aseguró el liderato general, el título y en consecuencia ascendió a Primera División. En su debut en Primera División 1967-68 los hidalguenses se presentan en el Estadio Azteca ante Necaxa con derrota de 3-1, el primer gol para Pachuca fue por obra de Armando Cuervo. Candía dirigió todo el torneo con estos números: 30 jugados, 8 triunfos, 8 empates y 14 derrotas con 37 goles a favor por 52 en contra, para 24 unidades y el lugar 12 de 16 equipos. En la temporada 1969-70 es Candía reemplazado por Alberto Evaristo como entrenador. Este tiene un mal inicio dirigiendo 4 juegos con un triunfo y 3 derrotas, así que es cambiado por Luis Ornelas que dirige 5 jornadas, ganado 2 y perdiendo 3, entonces llega el húngaro Jorge Meric formando al mejor Pachuca de aquellos años dirigiendo por 70 juegos consecutivos con 30 triunfos, 15 empates y 25 derrotas. Luego de la salida de Meric, de nuevo inician los malos resultados para el sustituto Enrique Álvarez Vega en 1970-71, dirigiendo 16 juegos y obteniendo 17 puntos propiciando su salida. Entonces arriba Walter Ormeño sin mucha suerte para dirigir por 11 juegos rescatando 6 puntos, así es reemplazado por tripletas de jugadores como entrenadores. La primera dirige 2 juegos y fue conformada por Blanco, Tepo Rodríguez y Francisco Moasir Santos, la segunda por Moasir, Eduardo Corona y Jesús Zarate. Esta última dirigió 5 fechas consiguiendo 4 puntos, salvando al equipo en la liguilla por el no descenso contra Atlas donde empataron los 2 primeros encuentros 2-2 la ida y 1-1 la vuelta. Entonces se debió jugar un duelo más del desempate en el estadio Nou Camp de León el 3 de agosto de 1971, ganando los Tuzos 2-0, con goles de José Madrigal y Cesáreo Costa. Para 1971-72 la directiva contrata a Carlos Milok como DT, teniendo una buena temporada con lo poco de talento que había, dirigiendo todo el torneo con 34 juegos, 10 triunfos, 13 empates, 11 derrotas, para 33 puntos que lo alejaron de las liguillas por el no descenso. En 1972 a 1973 viene una desmejora y con 3 técnicos, primero Renato Rufo, Hugo Cheix y finalmente Jesús del Muro, no pueden hacer nada por impedir el descenso consiguiendo estos números: 34 juegos, 9 triunfos, 6 empates, 19 derrotas, 40 goles a favor por 68 en contra para 24 puntos quedando en último lugar. Entonces enfrentó la liguilla por el no descenso junto a Laguna, Torreón y Zacatepec. Los Tuzos no pudieron ganar ninguno de los 4 juegos. Primero Torreón lo derrota 3-1 global, así ante Zacatepec enfrentó la final con ambos duelos en el Estadio Azteca perdiendo 1-0 global, así el 23 de junio de 1973 descienden a Segunda División oficialmente. Segundo y tercer ascenso. Luego del descenso tuvo pocas campañas fructíferas, pero iniciando los 80 se conformó como un club importante. Así llegó hasta la final de la campaña 1984 a 1985 como líder general, pero su rival el Irapuato lo derrotó en el mismo estadio Revolución 2-1, los hidalguenses se quedaron en segunda. Al siguiente año, Pachuca nuevamente llegaría hasta la final contra Cobras de Querétaro, pierde el primer juego en la Corregidora 1-0, en la vuelta los Tuzos ganaban pero el árbitro Antonio R. Márquez señaló penal polémico a favor de las Cobras que marcaron para aventajar 2-1, los Tuzos no pudieron empatar, el juego finalizó con la derrota, lo que enfureció la afición local que ocasionó disturbios en las afueras del estadio y en zonas aledañas, además fueron agredidos futbolistas de Cobras. Ante lo que consideraron un robo. Nuevamente en 1990-91 llegarían hasta la final contra Atlante, empatando el juego de ida 2-2, el de vuelta 0-0 y el tercer juego disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 17 de junio, 0-0, los Tuzos caerían en penales 9-8, Tejeda falló en la última tanda y Félix Fernández anotó para que los Potros regresaran inmediatamente a la máxima división. Cabe destacar que se cobraron 22 penales. El siguiente logro llegó hasta la temporada 1991-92 bajo la dirección técnica de Benjamín Fall,
consiguen 41 puntos y accede hasta la final contra Zacatepec, donde luego de un empate global de 2-2 con gol de Efrén Meza en la ida y del Gato Sandoval en la vuelta, se disputaron los penales ganando Pachuca 11-10 en el Estadio Revolución. Así, después de 19 años regresaba a Primera División. El penal definitivo fue anotado por Manuel Padilla y Rolando Soto detuvo el tiro penal de Víctor Ríos. En 1992 a 1993 tuvo un desafortunado regreso descendiendo el mismo torneo con estos resultados: 38 juegos, 10 triunfos, 7 empates y 21 derrotas para 27 puntos y el último lugar del torneo. Esta temporada inauguraron el Estadio Hidalgo en un encuentro de la fecha 24 ante Pumas con derrota de 2-0. Ya en Primera División A, en 1993 a 94 califica con 40 puntos pero es eliminado en cuartos. En 1994 a 1995 consigue el superliderato con 46 puntos producto de 18 triunfos, 10 empates y 10 derrotas, y una ofensiva destacada de 58 goles. Llegan hasta la final contra los Toros del Atlético Celaya, quienes vencen al equipo hidalguense 1-0 con anotación de Amarildo Suárez en tiempo extra en el Estadio Hidalgo. En la temporada 1995 a 1996 de nueva cuenta logra ser líder general con estos números: 19 triunfos, 8 empates, 11 derrotas, 70 goles a favor por 45 en contra para 65 puntos, con sus figuras Lorenzo Sáez, líder goleador con 30 tantos, y el medio creativo Hernán Medfard vapulean a sus rivales de cuartos y semifinal. Así arriban contra Gallos Blancos de Hermosillo, a quienes derrotan 4-2 global, ganando ambos cotejos por 2-1. Así regresa a Primera División el 26 de mayo de 1996. Torneos cortos. Para el torneo invierno 1996 debutó ante Necaxa con un 2-2 y la única victoria importante se dio cuando derrotó 2-1 en la capital a Cruz Azul. Tiene un mal torneo consiguiendo 15 puntos, aún así figura Lorenzo Sáez, que se quedó a 2 goles de Carlos Muñoz, campeón de goleo individual. Para el torneo verano 1997 se refuerza con el defensa Guillermo Rivarola y José Luis Villarreal, sin embargo no llegan los resultados para evitar el descenso. Así es destituido José Yudica y entra Andrés Fassi para la fecha 9, consiguiendo un dramático empate ante Morelia, entonces rivales directos en el descenso. No se mejora y con una derrota ante Atlético Celaya de 3-2 el 20 de abril en el Hidalgo se consuma su descenso. Pachuca se despide de primera con un triunfo ante Veracruz por 3-2 el 4 de mayo de 1997. Al final del torneo Lorenzo Sáez se proclama campeón de goleo individual con 12 anotaciones y lo comparte con Gabriel Caballero de Santos. En el invierno 1997, ya de nuevo en el circuito de ascenso, Andrés Fassi guía al equipo al título luego de un buen torneo, consiguiendo el segundo lugar general con 35 puntos, llegando hasta la final contra la Real Sociedad de Zacatecas venciéndolo 2-1, el 6 de diciembre. Para el verano 1998 tiene otro paso importante calificando con 31 puntos como séptimo lugar, queda eliminado en cuartos por San Luis. Ya en la final de ascenso enfrenta a Tigrillos de la UANL derrotándolos 3-2 en el Estadio Hidalgo para ascender por cuarta ocasión en su historia. En el torneo invierno 1998, Pachuca arranca con un triunfo de 3-1 contra Tigres en el Hidalgo, pero luego cae en una mala racha, entonces destituyen a Andrés Fassi y presentan a Javier Aguirre, que debuta el 11 de septiembre con un emotivo empate a 3 goles contra América en el Estadio Azteca. A final consigue 12 puntos. Algunos jugadores de este equipo fueron: Alejandro Glaría, Gabriel Caballero, Marco Antonio de Almeida, Jafet Soto, Guillermo Vázquez, Nicolás Navarro Castro, Gerardo Mascareño, Daniel Guzmán, Efraín Herrera y Cesáreo Victorino. Para el verano 1999 se reforzó con jugadores como Pablo Hernán Gómez, que aportó talento, Manuel Vidrio, Marcelino Bernal y Guillermo Rivarola. La misión era eludir el descenso, donde el equipo hidalguense era favorito para caer, y libró esta batalla contra otros equipos como Celaya, Monterrey y Puebla, que descendió al final.
En la temporada Pachuca aseguró su estancia al empatar 0-0 contra Atlante en la jornada 16 en el Estadio Azteca, donde un peculiar fenómeno se dio con más de 25.000 hidalguenses presentes que animaron al Pachuca, que fungió como local administrativo, pues Atlante no generaba entradas de esa índole. En la última fecha derrota a Santos 1-0, pero no alcanza la liguilla al ubicarse en 9 lugar con 24 puntos. Esta temporada fue la primera que termina con más triunfos que derrotas. Los números fueron 17 juegos, 6 triunfos, 6 empates, 5 derrotas. El mejor goleador fue Alejandro Glaría con 9. Época dorada. Primer título. Segundo título. Copa de Campeones de la CONCACAF 2002. Tercer título. Cuarto título. Copa Sudamericana 2006. Quinto título. Copa de Campeones de la CONCACAF 2007. Superliga Norteamericana 2007. Copa de Campeones de la CONCACAF 2008. Liga de Campeones de la CONCACAF 209 décimos. Segunda década del siglo XXI. En el torneo Apertura 2010, Pachuca jugaría un nuevo torneo con un plantel reforzado, pero a mitad del torneo sufrió varias derrotas que llevaron a la renuncia del director técnico Guillermo Rivarola. Se contrató al argentino Pablo Marini como nuevo director técnico. Inmediatamente el club jugó mejor y en la última fecha obtendría su pase a la liguilla. Por segunda ocasión en el año el equipo blanquiazul llegaría a la liguilla del fútbol mexicano con apenas 25 puntos en séptimo de la general. Nuevamente el rival sería Monterrey. La ida se jugó en Pachuca con un resultado final de empate a 1. El primer gol lo haría Aldo de Nigris tras un remate en un tiro de esquina. Después, en los últimos 15 minutos, Franco Arizala igualaría el marcador al anotar un increíble gol casi en el ángulo. La vuelta se jugaría en Monterrey en un memorable partido de fútbol donde ambos equipos se atacaron y pelearon. El primer gol llegaría por parte de Humberto Suazo tras un buen servicio de Walter Ayoví. Sin embargo, en pocos minutos Pachuca llegó al área con un centro de Damián Manso que remató de maravilla Franco Arizala. Minutos después Ayoví nuevamente mandaría un servicio que Aldo de Nigris remataría. En el segundo tiempo Pachuca atacaría en un tiro de esquina, pero un contragolpe los deja mal parados para el 3-1 de Nery Cardozo. Todo parecía que Monterrey iba a calificar a semifinales tranquilamente, pero nuevamente Arizala remataría en otro tiro de esquina para acercar a los tuzos. A 5 del final Arizala volvió a aparecer y empató el juego. Los últimos minutos fueron intensos, Pachuca llegó pero no logró anotar y así terminaría el torneo para el equipo de México. En el torneo Clausura 2011, los tuzos no lograron calificar de nuevo a la liguilla, esto después de 4 juegos ganados, 6 empatados y 7 perdidos. Para el torneo Apertura 2011, Efraín Flores se convertiría en el nuevo técnico del club, aunque en la jornada 1 el Santos en la cancha del Hidalgo donde son derrotados ampliamente por 4-1, pese a esto los tuzos califican a la liguilla con 7 juegos ganados, 5 perdidos y 5 empatados. Además, en la jornada 14 se despidió de la portería Miguel Calero, con un empate a 0 goles contra los Pumas. En cuartos de final los tuzos se llevaron una enorme sorpresa enfrentando a los Tigres, pues los norteños hacían pagar todo lo que les habían hecho pasar en varias liguillas y por supuesto 2 finales en las que los felinos terminaron como subcampeones. El juego de ida en el Hidalgo terminó 1-0 a favor de Tigres, y el juego de vuelta terminó 3-0, lo que llevó a los Tigres a las semifinales. En este mismo torneo el club festejó su 110º aniversario, usando un uniforme conmemorativo con el color dorado en los patrocinios usado desde la primera jornada hasta el juego de vuelta de los cuartos de final. En el torneo Clausura 2012, el equipo mejora pero es muy irregular durante el torneo, finalmente califican como séptimos con 24 puntos, el rival en turno es América. En el juego de ida las Águilas borran al equipo en casa 3-1, lució bastante mal. Para la vuelta, Pachuca trató de vencer al América pero al empatar 1-1 terminan quedando fuera. En el torneo Apertura 2012, para contrarrestar las malas campañas, la promotora decide contratar a Hugo Sánchez Márquez como entrenador,
Hugo trajo refuerzos como Neri Castillo, segundo Castillo ecuatoriano, el regreso del laureado defensor paraguayo que fue líder del Toluca, pero su paso en Europa fue discreto, Paulo da Silva, más la llegada del español en decadencia Raúl Tamudo, además de hacerse de los servicios de Néstor Calderón, Alberto Medina, Óscar Rojas, Jorge Hernández y Efrén Mendoza. Los tuzos tienen un regular inicio, los resultados empiezan a cuestionarse, además que el equipo no era fuerte, y lejos de desarrollar un fútbol eficaz, finalmente Pachuca terminó mal el torneo, ubicado en 13º lugar con 21 puntos, en casa tuvo su mejor actuación al cosechar 17 puntos, pero fue el peor visitante con 4 unidades rescatadas. Los refuerzos Neri Castillo, Raúl Tamudo, Paulo da Silva no se afianzaron. Tamudo pasó lesionado y no anotó, da Silva muy lejos del nivel que vivió en Toluca, además nunca lideró la zaga como se esperaba. Alberto Medina y Néstor Calderón nada aportaron. Ante el panorama se cuestionó la continuidad, que luego de la convención de noviembre la promotora rescinde el contrato del Pentapichichi, sumándole otro fracaso. Días más tarde Hugo criticó los manejos de la promotora, los acusó que se aprovecharon de su imagen. Al sobreexplotarla en los continuos eventos que la promotora ejerce, a palabras de Hugo asistió más veces a estos eventos protocolarios, tal vez instado por su imagen que en los planos deportivos, acusó que no se le dio continuidad. La promotora no quiso oír sus propuestas como incorporar al atacante argentino Joaquín Larribey en 2013 y que fue una causa de su salida. Para el Apertura 2013 llegaría el portero Óscar Pérez. Después llegaría Gabriel Caballero. En su primer torneo comienza con un buen resultado, pero el equipo termina decayendo y termina no clasificándose para la liguilla. En su segundo torneo comienza con 2 victorias consecutivas, pero después de tantos resultados malos es despedido, llegando Enrique Meza en su lugar. En el torneo Clausura 2014 de la Liga MX, Pachuca llegaría de forma dramática a la liguilla después de dar la vuelta de un 3-0 a un 3-4 en los últimos 15 minutos de juego frente Querétaro en el Estadio Corregidora, victoria que significaría otra liguilla para los tuzos, clasificando en sexto lugar de la tabla de posiciones. Además, el delantero ecuatoriano Ine Valencia logró proclamarse campeón de goleo, siendo el segundo que ha tenido el club a lo largo de su historia, marcando 12 goles en 16 partidos. Ya en cuartos de final Pachuca empató la ida frente a Pumas a un gol en el Estadio Hidalgo. En la vuelta en CU Pachuca derrotaría 4-2 a Pumas y así los tuzos avanzaron a semifinales, en donde se enfrentarían a Santos Laguna. El de ida en el Hidalgo lo ganaron los tuzos 2-0, el de vuelta en el Estadio Corona en Torreón Pachuca lo perdió 4-2. Con el global empatado a 4 goles, Pachuca avanzó a la final por el criterio del gol de visitante. En la final se enfrentaron a León. El de ida fue un partido muy intenso que ganó Pachuca 3-2 León. El de vuelta fue en el Hidalgo. Pachuca no mostró mucho fútbol y León aprovechó para marcar un gol que mandaría a tiempos extras el partido. En el segundo tiempo extra León marcaría otro gol que los coronaría bicampeones y Pachuca se quedaría con el subcampeonato, demostrando así una notable mejoría a comparación de torneos anteriores en los cuales no había logrado calificar a liguillas. La nueva cantera. Sexto título. Liga de Campeones de la CONCACAF 2016/2017. Datos del club. Temporadas en Primera División, 54. Mayor goleada conseguida. En torneos largos. 5-0 frente a América en la temporada 1999-2993. En torneos cortos. 9-2 frente a Veracruz en el Clausura 2019. En torneos internacionales. 11-0 frente a Police United en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Peor goleada recibida. En torneos cortos. 5-0 frente a Tigres en el Apertura 2011. 5-0 frente Cruz Azul en el Clausura 2018. 5-0 frente Monterrey en el Clausura 2019. Mejor puesto en la Liga, primero. Peor puesto en la Liga, 20º. Liguillas por el título, 24. Más puntos en una temporada. En torneos cortos, 39. Más triunfos en una temporada, 12.
Menos triunfos en una temporada, 2. Mejor ofensiva, Clausura 2009. Máximo goleador en Liga, Franco Jara. Máximo goleador histórico, Franco Jara. Estadio. Originalmente el Club de Fútbol Pachuca jugaba sus partidos en el Estadio Revolución Mexicana, situado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, sobre el viaducto Río de las Avenidas, en su esquina con la calle Jaime I. El 14 de febrero de 1993, tras ser inaugurado el Estadio Hidalgo, se convirtió en la nueva y actual sede de Pachuca. Su nombre, como el del Estado, honra a Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la independencia de México, aunque también es llamado el Huracán. Jugadores. Plantilla y cuerpo técnico. De acuerdo con los reglamentos, de competencia de la Liga MX y de participación por formación de la FMF, los equipos del máximo circuito están limitados a tener registrados en sus plantillas un máximo de 10 jugadores no formados en México, de los cuales solo 8 pueden ser convocados por partido. Esta categoría de registro, no solo incluye a los extranjeros, sino también a los mexicanos por naturalización y los mexicanos por nacimiento, cuyo periodo formativo no se hubiera realizado en el país. En virtud de lo anterior, la nacionalidad expuesta aquí, corresponde a la del registro formal ante la Liga, indistintamente de otros criterios como doble nacionalidad, la mencionada naturalización o la representación de un seleccionado nacional distinto al del origen registrado. Altas y bajas, Apertura 2022. Máximos goleadores. Actualizado al 25 de julio de 2020 se contabilizan todos los goles incluyendo Liga MX y Ascenso MX. Simbología. LIG, Liga CPA, Copa México CDC, Copa Campeón de Campeones CON, Copa/Liga de Campeones de la CONCACAF LIB, Copa Libertadores de América ASUD, Copa Sudamericana AMER, Copa Merconorte EREC, Recopa Sudamericana AMDC, Copa Mundial de Clubes de la FIFA INL, Pre-Libertadores e Interligaspl, Superliga. Uniforme. Evolución del uniforme. Uniformes actuales. Uniforme local, camiseta con 2 líneas gruesas azul marino y gris. Pantalón y medias azul marino con detalles en gris. Uniforme visitante, camiseta celeste con 2 líneas verticales en una tonalidad más oscura. Pantalón blanco y medias celestes con detalles en azul marino. Tercer uniforme, aún no es presentado. Uniformes de porteros. Uniformes anteriores. 2021-220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 2. Estructura deportiva. Palmarés. Torneos nacionales. Torneos internacionales. Época amateur. Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, 1904-05, 1917 a 18, 1919 a 20. Copa Tower, 1907-08, 1911 a 12. Torneos amistosos. Superliga Norteamericana, 2007. Copa Pachuca, 2000, 2004, 2009, 2011, 2013, 2014. Trofeo Reino de Navarra, 2002. Copa Amistad Silverbacks, 2007. Trofeo Centenario de Torreón, 2007. Copa Carlsberg, 2008. Trofeo Santos Laguna 25 aniversario, 2008. Trofeo 25 aniversario del Estadio La Corregidora, 2010. Copa 100 años de la UNAM, 2010. Copa Centenario Real Club España, 2012. Copa Durango 450, 2013. Copa Telcel, 2020. Copa Rematch, 2021. Fuerzas básicas. Segunda División de México,
Clausura 2004, Apertura 2006, Apertura 2007. Tercera División de México, 2013 a 14. Campeón de ascenso de Segunda División de México, 2004, 2007, 2008. 8 Torneo de Fútbol Junior Shizuoka, 2007. Torneo Sub-20, Clausura 2014, Clausura 2015. Torneo Sub-17, Apertura 2012, Clausura 2013, Clausura 2016. Torneo Sub-13, Clausura 2013. Torneo Nacional Sub-15, Verano 2010 Invierno 2012, Verano 2012, Clausura 2016. Gyeongju Youth Soccer Tournament, 2011. Copa de Naciones Danone, 2010. Copa Danone Sub-12, 2010, 2011. Manchester United Premier Cup, 2011. Rivalidad.